nombre es Jair Malagón, yo soy médico y cirujano de la Universidad Surcolombiana y soy formado y especializado en la medicina alternativa en varias universidades e instituciones de Colombia y el extranjero. Conocí el método a través de una charla que el encargado para Latinoamérica dio aquí en Bogotá. Me pareció muy interesante la explicación y tuve la oportunidad de enviar varios pacientes, me parecieron muy buenos los resultados. En mi consulta como médico alternativo siempre he trabajado mucho con el dolor. El dolor ha sido, digamos, un reto terapéutico. El poder ver, vivenciar directamente los resultados de pacientes que yo había referido para que se les aplicara el método, me animó mucho a poderme formar para poderles seguir ofreciendo este método como parte integral del tratamiento a mis pacientes. Me sorprendió bastante el que las descripciones anatómicas fueran incompletas, el que hubiera una alteración morfológica en la ubicación del atlas en su relación con el occipital y que a la fecha no tuviéramos conocimiento ni radiológico ni anatómico de esta alteración que está casi en el 100% de la población. Me llamaba mucho la atención o me generaba muchas dudas el cómo la parte técnica de la corrección del atlas, cómo hacerse, cómo saber qué tipo de lesión tenía cada paciente y cómo garantizar la efectividad del método en cuanto a la corrección de la posición del atlas. Esto, pues, a medida que avanzó el curso, la formación, me pude dar cuenta que obedece a un conocimiento muy específico y muy preciso de la alteración del atlas, además de un conocimiento muy detallado de la anatomía de los músculos de la región posterior del cuello. Cuando se sabe realmente cómo es el problema y por dónde acceder a él o por dónde solucionarlo, pues definitivamente los resultados son óptimos. El curso me pareció en términos generales muy bien, o sea, realmente se hizo un buen abordaje teórico, eh, anatómico, fisiológico, se abordaron el conocimiento de algunas patologías y lo más importante es que hubo una muy buena práctica, ¿no? Entonces la práctica nos permitió salir con toda confianza a empezar a realizar el método en nuestros consultorios, o sea, esa parte estuvo muy bien. Las expectativas que tenía antes de iniciar la formación eran muy grandes debido a que había tenido contacto directo con muchos pacientes de mi consulta que se habían hecho la corrección y la mayoría de ellos habían tenido unos resultados muy grandes. Después de la formación he tenido también unos casos muy espectaculares, yo atiendo muchos pacientes con dolor y con fibromialgia y he visto resultados grandes. De todos modos, obviamente, para mí, para mi abordaje, es algo que debo tener como dentro de la integralidad de ver al paciente. Entonces, es corregir un bloqueo muy profundo que tienen los seres humanos. Para algunas personas este bloqueo les está generando por lo menos un 80 o un 90% de su patología. Cuando le corriges el problema, pues realmente el cambio va a ser muy notorio. Algunos otros pacientes crónicos, pues sumado a la mala posición del atlas, tienen algunas otras condiciones que menoscaban mucho su salud, pero sin lugar a dudas que corregir la posición del atlas les ayuda mucho y a partir de ahí se les puede ayudar sinérgicamente con otros métodos que conocemos para lograr optimizar los resultados al máximo y darle una gran conformidad y una gran satisfacción a los pacientes. Bueno, el enfoque grande de la medicina alternativa es entender que la naturaleza es inteligente, es entender que el cuerpo siempre tiende
a la salud por una cuestión normal, así estamos diseñados. Gran parte del conocimiento en medicinas alternativas va dirigido a quitar bloqueos, ¿sí?, que van alterando, digamos, los mecanismos de regulación natural que tiene el cuerpo, para que él mismo pueda empezar a poner en marcha un proceso regenerativo o curativo. Entonces, la técnica Atlas Profilax es muy grande en el sentido que nos produce un desbloqueo mecánico, pero que tiene una repercusión también a nivel funcional, a nivel energético, podríamos decir también, y eso pues realmente no lo produce ninguna otra técnica. Entonces, poder quitar este bloqueo que, como decía ahora, está en algunos pacientes generando un gran porcentaje, digamos, de su enfermedad, es una cosa muy importante. Entonces, a partir de ahí, una vez ya quitado este bloqueo, el paciente ya está mucho más receptivo para que pueda seguir recibiendo otros estímulos con medicamentos homeopáticos, con terapia neural, con acupuntura o con algunas otras de las técnicas que también manejamos en nuestra consulta. Cuando tuve la oportunidad de que me hicieran la corrección del Atlas, una de las cosas que más me llamó la atención realmente fue el cambio en mi actitud postural. Yo tenía una hipercifosis muy marcada desde niño, eso de que siempre le dicen a uno que se para derecho y uno siente que hay algo que no lo deja. Sentir que me quitó eso fue pues como lo más chévere para mí, fue lo más grande. Sentí una gran relajación. También venía sufriendo de una dorsalgia crónica que, aunque tardó un poquito en mejorarse, complementándola con otras cosas, al momento puedo decir que ya se me ha resuelto en un 100%. Entonces, no, es algo muy grande y para mí muy bueno, que me ha permitido pues mejorar bastante mi postura y pues me siento también un poco más relajado desde que me hice la corrección. Bueno, en general los resultados son muy buenos. Yo creo que una de las bondades que tiene este método es que es altamente efectivo, ¿sí? Dependiendo de la patología, obviamente para algunas cosas va a ser más efectivo que para otras. Los resultados que tenemos en la migraña son muy altos, realmente los pacientes se les quita el dolor de cabeza. Pero pues dado, digamos, al perfil que tengo en mi consulta, pues hay muchos pacientes que vienen muy enfermos, con enfermedades reumatológicas, con muchos años de enfermedad. Entonces el método es progresivo y en la medida en que se acompaña también a los pacientes, ellos pueden darse cuenta que también es por la corrección del Atlas que va a tener un efecto a largo plazo. En muchos pacientes los resultados se ven inmediatamente casi. ¿Sí? Pero algunos otros pacientes, debido a la cronicidad de sus síntomas, debido al estado de intoxicación que tienen por tantos medicamentos que han tenido que tomar para el dolor, les va a tomar un poquito más de tiempo poder ver que los resultados son permanentes, ¿no? Pero en general los resultados han sido muy positivos, realmente estoy muy satisfecho porque las satisfacciones han sido muy grandes. Ha habido pacientes que tenían indicación de cirugía de columna y que realmente eso ha quedado en un segundo plano. En el momento lo sigo controlando, pero siguen estando bien y la indicación quirúrgica por ahora ha pasado a un segundo plano en muchos de ellos. En general destaco que la técnica es muy buena en cuanto a que corrige algo que hay que corregirlo una vez y ya, no, es una sola vez, es una técnica de una sola vez. Y si lo miramos, pues la efectividad realmente es alta, ¿no? Lo otro pues es que es algo que no tiene ningún efecto adverso ni ninguna contraindicación. O sea, debido al conocimiento específico que se tiene de la anatomía del cuello, no existe ningún riesgo de que vaya a haber alguna lesión, ¿sí? Cosa que no podemos decir con otros procedimientos invasivos en medicina, que el paciente tiene que firmar un consentimiento informado y debe ser informado de que puede sufrir un riesgo por el procedimiento. Esta es una técnica que no tiene ningún riesgo, que es completamente inocua en ese sentido. Pueden haber unas molestias que le llamamos crisis curativas, que son temporales, pero nunca una secuela o una complicación. Y lo otro que es muy bueno es que se puede aplicar
en cualquier edad de la vida. Se puede intervenir un niño muy pequeño desde los 6 meses de edad hasta un adulto de más de 90 años que los hemos tenido en la consulta y con muy buenos resultados además. Bueno, claramente esta técnica está bien indicado de manera profiláctica en todas las personas. O sea, realmente esto es algo que se debería hacer por salud pública masivamente en un futuro no muy lejano a todo el mundo. Todo el mundo debería tener su atlas bien corregido. En general, de acuerdo a la percepción de mi consulta, pues es una técnica que tiene mucho éxito en todo lo que son enfermedades que producen dolor, enfermedades osteomusculares, artritis, fenómenos degenerativos de las articulaciones. En la fibromialgia los resultados son espectaculares, son muy buenos. Pacientes con dolores crónicos de cabeza, con migrañas, con cefalea tensional, pacientes con discopatías a nivel cervical o a nivel lumbar, los resultados son muy buenos. Ya lo decía, pues he tenido pacientes con indicaciones de cirugía que después de la corrección sus síntomas han cesado tanto que pues ya no se piensa en la cirugía. También pues he tenido pacientes con dificultades articulares a nivel distal, o sea en los pies, con pie plano, con talalgias crónicas, ¿sí? Y los resultados han sido muy buenos. He tenido muchos pacientes también con depresión, digamos como parte integral del tratamiento. Veo que, o sea, inicialmente hacemos solamente la corrección, no le damos muchos medicamentos a los pacientes, solamente indicaciones de desintoxicación, y he podido ver cómo llegan al control con un mejor estado de ánimo, ¿no? Otro semblante. A partir de ahí, pues residualmente lo que quede, pues se puede manejar con estos medicamentos que manejamos naturales. Eh, Al principio los mismos pacientes no logran entender cómo algo que está situado de manera tan lejana de pronto a donde está su problema les puede ayudar. Muchos pacientes pueden dudar de cómo, si tengo un dolor en el coxis o en la región lumbar, corregir un problema en el cuello me puede ayudar. Ha sido también muy grato ver cómo los mismos pacientes pueden decir, se me olvidó decirle que sufría de tal cosa y mire que eso ha estado mejor. Tenía un dedo gordo que sentía un corrientazo, me sentía dormido y eso me ha mejorado. He tenido muchos pacientes también con síndrome de intestino irritable que a la fecha del control han experimentado entre un 50 y un 70% de mejoría, teniendo en cuenta que aparentemente no le hemos dado nada terapéuticamente para eso. Entonces, al desbloquear, al acomodar la posición del atlas, eso va a tener un impacto sobre toda la columna vertebral, nos va a permitir ampliar los orificios por donde salen todos los nervios espinales y eso va a tener un impacto no solamente a nivel del dolor, sino también a nivel del funcionamiento de todo el organismo. Es importante ver que esto finalmente va a tener un impacto sobre el sistema nervioso autónomo y muchas de estas disregulaciones de los pacientes con problemas de colon o vejiga neurogénica pues terminan teniendo mucho que ver, o taquicardias o palpitaciones, tienen mucho que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces, como veníamos hablando, esta, digamos, reconfiguración de todo el sistema osteomuscular es provechoso en muchas de las patologías que podemos ver en la consulta. Yo pues realmente me refiero a lo que más he visto, pero cada colega de acuerdo al perfil de su consulta pues va a tener más información al respecto. También he tenido niñas con displasia de cadera, pues si bien es cierto que llevo más o menos 2 años largos haciendo la terapia, sí hemos tenido oportunidad de hacerle controles radiológicos a muchos de estos pacientes con displasia de cadera, con escoliosis, y ver cómo hay cambios a nivel radiológico, ¿no? O sea, que es algo realmente que se le puede mostrar a los pacientes y que ellos incluso lo pueden comentar con algunos de los médicos que los apoyan en los otros servicios de traumatología o de neurocirugía, ¿no? Porque son resultados que realmente son muy evidentes y muchas veces los mismos médicos les preguntan a los pacientes si están haciendo algún tratamiento complementario porque pues no siempre entienden los resultados que ven en los pacientes. Dentro de los casos que más me ha conmovido, obviamente por los resultados que se han visto, teniendo en cuenta lo deteriorada que estaba la calidad de vida de los pacientes, pues tengo varios. Uno de ellos de una paciente que viajó de otra ciudad hasta Bogotá a mi consultorio, que tenía una fibromialgia bastante avanzada,
Esto pues venía acompasado de unas hernias a nivel discal, cervical, que finalmente la hacían andar a ella con un collar que le limitaba bastante sus actividades de la vida diaria, le hacía sentir intenso dolor. Ella pues venía siendo tratada con múltiples terapias y realmente la evolución de esa paciente fue muy rápida, casi que desde el día de la corrección ella sintió un alivio inmediato. Y pues es una paciente que realmente muy agradecida, me ha recomendado muchas personas porque mucha gente se le ha acercado a preguntarle qué se hizo, ¿no? Que también su parte emocional, digamos, venía ya muy resquebrajada y ella realmente su cambio ha sido muy grande. También tengo una paciente de un área cercana que se desplazó también con una esclerosis múltiple, de un diagnóstico relativamente reciente, pero con una progresión muy rápida que la llevó ya casi a la postración, ya casi no podía caminar, experimentaba unos dolores muy intensos en los miembros inferiores, unos dolores calambroides muy fuertes, que por lo menos cada 30 minutos aparecían estos dolores. Todavía sigo atendiéndola porque pues, la esclerosis múltiple requiere de que uno dé un apoyo farmacológico, digamos, con cosas naturales para controlar la enfermedad, pero es una paciente que su recuperación ha sido por lo menos de un 80%, ya puede hacer muchas actividades que definitivamente no podía hacer ya, es una paciente muy activa con sus manos, hace muchas artesanías, entonces eso ha sido muy bueno para ella. También tengo un paciente que se desplazó de otro país con la esperanza de tener otro concepto diferente al de la cirugía para un problema a nivel lumbar. Entonces, afortunadamente, el paciente con lo que le hicimos y otros cuidados que tuvo allá en su casa, ha podido controlar el dolor y actualmente ya, digamos, la indicación quirúrgica no está indicada. El paciente ha podido recuperar también su actividad porque también venía muy menoscabado en su actividad de la vida diaria y es un paciente que pues está muy satisfecho con la técnica. La técnica claramente está indicada en todo el mundo, ¿sí? O sea, actualmente hay muchos pacientes que tienen conciencia de que para muchas cosas que se cronifican son mejor los métodos de la medicina alternativa y complementaria que solamente los analgésicos. Entonces, como tratamiento de inicio para cualquier tratamiento complementario, yo lo indico, porque como lo decíamos ahora, este cambio en la configuración osteomuscular, ligamentaria, nerviosa, hay un cambio internamente sobre el sistema nervioso, tanto central como periférico, que es como una reseteada, es algo muy importante. Entonces, poder hacer esto a la mayor cantidad de personas, tanto preventivamente como parte de su tratamiento integral, es algo que se debe hacer.